Capítulo 3. Hermosa. Nuestra historia. Una providencia está dando forma a nuestros objetivos, un plan está desarrollándose en nuestras vidas, un ser sumamente sabio y amoroso hace que todas las cosas obren para bien. F. B. Meyer. Nuestra historia es en realidad un relato de dos familias, que empieza con dos parejas. Samuel y Grace Wohlgemuth, y Arthur y Nancy Demos. Ambas parejas llamaron a Pensilvania su hogar por un tiempo. Ambas amaron a Cristo, su palabra y su pueblo. Ambas tuvieron en común la pasión de que todo el mundo conociera la historia de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Y ambas parejas dejaron un extraordinario legado de fe y fidelidad tanto para sus familias como para sus generaciones posteriores. Sam y Grace dieron a luz en 1948 a su cuarto hijo, Robert David. 6 años después tendrían mellizos, completando esta familia de 8 miembros. 10 años después que Robert entrara a este mundo. Exactamente 9 meses y 4 días después que se casaran, Al y Nancy Demos dieron la bienvenida a una hija, a quien le pusieron el mismo nombre de la madre. Dentro de los primeros 5 años de su matrimonio, Dios los bendeciría con 6 hijos, y un 7º nacido varios años más tarde. Ambas parejas rindieron completamente sus vidas y sus planes a Cristo y decidieron seguirlo donde quiera que los guiara. Y ambas hablaron francamente y a menudo con sus hijos sobre las Escrituras, Cristo y el Evangelio. A pesar de que estas familias no se conocían en ese momento, un día el Señor, en su inescrutable sabiduría y planificación, entrelazaría sus historias. Al mirar ahora por el espejo retrovisor podemos observar la innegable providencia de Dios, cómo utilizó nuestras familias y nuestras experiencias para dar forma a nuestros corazones jóvenes, dirigir el curso de nuestras existencias y prepararnos para una vida de servicio. Y para una eternidad de gozo. Nos maravillamos al reflexionar en esta intervención íntima en cada capítulo, cada escena y cada detalle de nuestra historia. Historia de Robert, contada por Nancy. En la década de los 40, el padre de Robert vendía equipos agrícolas para la Frick Company, con sede en el pequeño pueblo de Waynesboro, Pensilvania. De unos 35 años, y con una escasa preparación teológica formal, Samuel aceptó convertirse en el pastor de una decadente congregación de hermanos en Cristo. Esto significaba predicar los fines de semana y los miércoles por la noche y estar disponible, según entiende cualquier ministro de un pueblo pequeño, cada vez que un parroquiano tuviera una necesidad. A su lado siempre estaba la espigada y elegante madre de Robert, Grace Wohlgemuth, una auxiliar licenciada de enfermería. Es más, Samuel siempre presentaba a su esposa como Gracia, a mi lado. Él se apoyaba mucho en el trato amable de su esposa hacia las personas, y quienes la conocían se maravillaban de sus dones de hospitalidad y manejo del hogar. En días posteriores, la señora Grace sería amada en todo el mundo cuando acompañaba a Samuel en muchos de sus viajes como presidente de Juventud para Cristo Internacional. Cuando Robert habló en el funeral de su Nos maravillamos al reflexionar en esta intervención íntima en cada capítulo, cada escena y cada detalle de nuestra historia. Madre, en 2010, comenzó diciendo, sus padres la llamaron Gracia. ¿Cómo lo supieron? Aunque no era particularmente extrovertido, el joven Robert era un chico agradable. Le gustaba trepar a los árboles en la propiedad que tenían en Waynesboro y también, dependiendo de la época del año, andar en bicicleta o en trineo por Frick Avenue, que se inclinaba cuesta abajo desde su casa. Cada domingo Robert y sus hermanos se sentaban obedientemente en la iglesia, alineados en un banco de madera cerca del frente del santuario, mientras su padre predicaba. Sam Wohlgemuth no era un comunicador dinámico, pero su pasión sincera por el Evangelio se evidenciaba claramente. La manera en que comenzaba cada sermón está indeleblemente grabada en la memoria de Robert. Samuel atravesaba la no muy elevada plataforma frente al santuario, ponía su gran Biblia negra y sus notas en el púlpito y luego se colocaba a un lado y se ponía de rodillas. En ocasiones invitaba a la congregación a unírsele arrodillándose junto a sus bancos. Entonces clamaba al Señor que le diera sabiduría cuando abriera la palabra. La oración no era solo una actuación pública para este etapa predicador. Robert recuerda muchas mañanas en que estando acostado en su habitación del primer piso,
Escuchaba el tono sofocado de su padre orando en la sala de estar del sótano. Aunque no podía distinguir las palabras exactas, este hijo sabía que nada le importaba más a su papá que buscar y recibir el favor de Dios. El modelo de humildad y oración de su padre influyó profundamente en la vida de Robert. Cuando Robert tenía solo 4 años de edad, su familia fue a ver Mr. Texas, Señor Texas, una película semi-autobiográfica protagonizada por el actor, cantante y compositor de música country cristiana Red Harper. Mientras Robert veía la película, el Espíritu de Dios entró al corazón de este niño. Antes que saliera del teatro esa noche y arrodillándose junto a su madre, mientras ambos lloraban, él entregó su vida a Cristo, iniciando toda una existencia nueva con implicaciones eternas. Meses después, Sam, Grace y sus, entonces, 4 hijos, entre 4 y 11 años, abordaron un barco con destino a Japón. Se embarcaban en una nueva aventura, una misión de 2 años con Juventud para Cristo. Robert recuerda que sus padres vendieron o regalaron prácticamente todo lo que poseían antes de dejar su casa en Pensilvania para decir sí al llamado de Dios. Este fue otro momento formativo que lo marcaría con una convicción de por vida de que Cristo es digno de nuestra devoción sincera y que amarlo, seguirlo y servirle es nuestro mayor deber y gozo. Cuando la familia regresó de su tiempo en el extranjero, se estableció en Wheaton, Illinois, para que el papá de Robert asumiera el papel de director de Juventud para Cristo en el extranjero. Sam y Grace ansiaban que sus hijos desarrollaran una fuerte ética laboral desde temprana edad. De tercero a 9º grado, hasta que consiguió un trabajo mejor pagado de $1 por hora, Robert tuvo una ruta de periódico que lo hacía levantarse antes del amanecer 6 mañanas a la semana. Sentado en el gélido piso del garaje, debía enrollar 100 ejemplares del Chicago Tribune, luego los llevaba en una canasta instalada en el frente de su bicicleta Schwinn de trabajo pesado, y los lanzaba cuidadosamente hacia los porches delanteros de las casas de sus clientes. Después de la secundaria, Robert asistió a la Universidad Taylor, una institución cristiana de artes liberales en el centro norte de Indiana, al igual que sus padres antes que él, y 32 Goldgemut hasta la fecha. Completamente empresarial, Robert ayudó a pagar su colegiatura vendiendo desde su dormitorio camisas y blusas de vestir hechas a medida, y diamantes importados de Asia. Lo más destacado de sus años universitarios fue volver a subirse en una Schwinn, un modelo más elegante que el de la edición de ruta de periódicos, el verano antes de su último año y recorrer 6.400 kilómetros desde San Francisco hasta la ciudad de Nueva York. Montó con otros 39 estudiantes, un grupo que denominaron las Ruedas Errantes. Algunos de esos hombres siguen estando entre los amigos más cercanos de Robert. El interés de Robert en la ciencia lo había llevado a comenzar estudios de medicina. Pero durante su tercer año sintió un llamado al ministerio y cambió su especialidad, graduándose en 1969 con un título en literatura bíblica. Luego, durante los 9 años siguientes, sirvió con Juventud para Cristo, primero como director del club de la escuela secundaria y después en el personal de la revista Campus Life. Su trabajo en la revista fue el inicio de una carrera en la industria editorial cristiana, la cual ha incluido asumir papeles clave de administración en 2 editoriales diferentes, iniciar una compañía editorial con su socio comercial, escribir más de 20 libros y, en 1992, empezar una agencia literaria que hoy día representa a más de 200 escritores cristianos. Una de las mayores alegrías de la vida de Robert es enseñar la palabra de Dios, algo que hizo semanalmente en clases de adultos en la escuela dominical durante más de 30 años. Una y otra vez, desde la primera ocasión en que escuché el nombre de Robert cerca del año 2000, líderes ministeriales, colegas en la industria editorial y muchos entre sus familiares y amigos me han hablado de lo mucho que respetan a este hombre y cuán agradecidos están por la huella que ha dejado en sus vidas. Historia de Nancy, contada por Robert. A Nancy Lake, desde niña llamada por ambos nombres para distinguirla de su madre, quien también se llamaba Nancy, siempre le gustó la escuela. En verdad, lo que realmente amaba era aprender. Mientras los demás niños se columpiaban o pateaban una pelota, por lo general a Nancy la podían encontrar en un lugar apartado en su cuarto leyendo un libro.
Su primer recuerdo consciente es la tarde del 14 de mayo de 1963, cuando a los 4 años de edad le pidió a Cristo que la salvara. Ese día entregó todo lo que sabía de sí misma a todo lo que sabía de él. Y no hubo vuelta atrás. Desde esos primeros años como hija de Dios, Nancy sintió la mano del Señor sobre su vida y el llamado a servirle, aunque no tenía idea de cómo sería eso en el futuro. En nuestra sala hay una carta enmarcada que Nancy escribió a sus padres cuando tenía 7 años. Aunque era campeona de ortografía incluso a esa edad, escribió mal misionera como misionera. Cada una de las 7 veces que la palabra aparece en la carta original, queridos mamá y papá. El sábado supe que Dios había tocado mi corazón y quería que yo fuera misionera para Él, y fue como si estuviera de pie delante de mí. En ese momento comencé a pensar en mí que le hablaría a la gente una misionera y en cómo lo haría. Simplemente podría contar a todos esta noticia maravillosa. Estoy muy feliz por eso. Y solo sé que Dios me ha hablado y me ha dicho que sea una misionera para Él. Creo que ser misionera es el mejor trabajo para mí. Estoy muy feliz de que Dios me quiera como misionera para Él. Espero que Dios me ayude a ser misionera. Es sencillamente como si Dios me dijera, ve, Nancy. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Sé misionera para mí. Ve, Nancy, ve Nancy. Con amor, Nancy, le pediré a todo el mundo a predicar el Evangelio. Voy a hacerlo para Jesús y lo haré solo para Jesús. La sensibilidad de Nancy por el mundo se amplió mediante una serie de oportunidades de unirse durante su infancia a sus padres en viajes ministeriales a otros países. Su padre era comerciante y tenía un corazón incansable para el ministerio y gran carga en que las personas de todo el mundo escucharan el Evangelio. Anhelaba que su familia también tuviera este celo. Por tanto, él y su esposa llevaban a sus hijos con ellos en vacaciones ministeriales, donde podían participar en varios esfuerzos evangelísticos y ministeriales, ver de primera mano la altanería de las personas sin Cristo y presenciar el poder de Dios para salvar y transformar vidas. Tales viajes tuvieron un efecto significativo y perdurable en la vida de su hija primogénita. Nancy Lane no esperó hasta crecer para comenzar a cumplir su llamado de servir al Señor. A los 8 años de edad le pidieron que reemplazara a su maestra de 3er grado de escuela dominical y después que enseñara a niños en la escuela bíblica vocacional. Estaba enganchada. Esta jovencita, a quien le gustaba sentarse a escuchar la predicación de la palabra casi más que cualquier otra cosa, descubrió que también disfrutaba en estudiar la palabra por su cuenta y enseñársela a otros, pasión que no ha disminuido hasta el día de hoy. En su 16º cumpleaños, al inicio de su primer año en el Philadelphia College of Bible, Nancy recibió una carta de su amado padre en que reflexionaba en algunos de los primeros recuerdos que él tenía de su hija mayor. Me cuesta creer que ahora estés en la universidad. Aún recuerdo tu primer cumpleaños, hace solo 15 años en la conferencia bíblica en Winona Lake, Indiana. Sin duda una buena manera de comenzar en la vida. Recuerdo que cuando eras muy pequeña, siempre querías ir donde se llevara a cabo un encuentro evangélico, ya fuera una reunión de diáconos, una misión de rescate o en el hogar de ancianas. El papá de Nancy también afirmó su deseo de que Dios usara la vida de ella en cualquier manera que él decidiera. Estoy cada vez más convencido de que Dios tiene algo muy especial y maravilloso para ti, lo que sin duda llegará a ser una realidad porque lo que más deseas en la vida es conocer a Dios y hacer su voluntad. Y créeme, prefiero infinitamente verte en la voluntad del Señor a que seas rica, famosa o cualquier otra cosa. Después de todo, es realmente cierto que hay solo una vida que pronto pasará, solo lo hecho para Cristo perdurará. Para sus 2 últimos años de universidad, Nancy se trasladó a la University of Southern California, donde se graduó en 1978 con un título en interpretación de piano. Durante el colegio y la universidad había participado activamente en su iglesia, ministrando a niños y sus padres. Después de graduarse, se unió al personal de una iglesia grande en Virginia como directora del Ministerio de Educación Infantil. A lo largo de estos años, el Señor abrió el corazón de Nancy más y más hacia la gente y la administración fiel del Evangelio. El viernes 31 de agosto de 1979, a petición de su padre, Nancy voló a su casa en Filadelfia para celebrar en familia su próximo 21º cumpleaños.
Esa noche, cuando regresaba de la cena a casa, Nancy recuerda que su padre le dijo a un amigo con quien se encontraron: ¿sabes? Es posible que nunca volvamos a estar reunidos todos juntos. A la mañana siguiente, 1 de septiembre, Abby y Nancy Lemos llevaron a su primogénita al aeropuerto para que tomara su vuelo de regreso a Virginia. Su padre estaba vestido con su ropa de tenis para un partido de dobles que tenía programado con 3 hombres que había discipulado en su caminar con Cristo. 2 horas más tarde, cuando el avión de Nancy aterrizó, una amiga la recibió con la noticia de que su madre estaba tratando de comunicarse con ella. «Papá está en el cielo», le informó su madre, ahora viuda, cuando se comunicaron. Había caído muerto de un ataque cardíaco en la cancha de tenis, ausente del cuerpo, y presente al Señor. 2 Corintios 5:2.8. Sorprendida por la noticia, Nancy subió rápidamente a otro avión para reunirse con su familia. Hoy día, al reflexionar en la vida y el legado de su padre, Nancy declara: «Él fue una ilustración viva de los principios que nos enseñó. Esto incluía dar al Señor la primera hora de cada jornada en lectura bíblica y oración, todos los días, un hábito que dejó una huella imborrable en el corazón de su hija». En los años siguientes, Dios honró a esta mujer soltera y con talento con una vibrante y fructífera carrera en el ministerio. En 1980 dejó el ministerio de la iglesia local y comenzó a viajar por los Estados Unidos con Life Action Ministries, una organización que busca animar movimientos de avivamiento centrados en Cristo entre el pueblo de Dios. Entonces, a partir del 2000, el Señor abrió nuevas oportunidades para que Nancy se convirtiera en escritora y fundadora de Revive Our Hearts, Aviva Nuestros Corazones, ahora un ministerio mundial para mujeres bajo el amparo de Life Action. El programa de enseñanza de Nancy, que se transmite todos los días de la semana a través de podcast, internet y cientos de medios radiales, se lanzó como emisión sucesora del programa radial Gateway y Tojoy, La Entrada al Gozo, de Elizabeth Elliot. Solo Dios sabe completamente por qué hace lo que hace. Pero sabemos que todo lo que hace es útil, bueno y para nuestro bien. A principios de 2015, Nancy les dijo a sus amistades más cercanas que se hallaba en un buen lugar. Le encantaba entregarse de todo corazón a servir al Señor y a otras personas. Estaba agradecida por la historia que Dios había escrito para ella hasta ese momento. Y no estaba buscando marido. Nuestra historia, ambos fuimos bendecidos con el ejemplo de padres cuyos matrimonios, aunque imperfectos, fueron fuertes. Este fue un extraordinario regalo de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Aunque Nancy era tremenda defensora del matrimonio y gran parte de su ministerio consistía en servir a mujeres casadas, durante muchos años había tenido una sensación de llamado a servir al Señor como mujer soltera. A pesar de que muchos podrían haber sentido esto como una carga, ella lo consideraba realmente una bendición. Por otra parte, yo, Robert, nunca tuve dudas desde joven que algún día iba a casarme. Y cuando conocí una hermosa, extrovertida y talentosa mujer llamada Bobby Gardner, sentí inmediatamente que ella sería la elegida. En marzo de 1970 nos casamos en Arlington, Virginia. Nuestra hija Missy nació en septiembre de 1971, y 3 años después, Julia hizo su aparición. Bobby y yo compartimos juntos la vida durante casi 45 años. Desde luego, hubo momentos de prueba. Pero esos fueron años agradables y bendecidos con mucho crecimiento y gracia. Entonces, en su providencia, el Señor llamó a Bobby al cielo tras una valiente batalla de 30 meses contra un cáncer de ovarios. Al conocer el avance agresivo del cáncer y que sus días en esta tierra estaban contados, Bobby había dejado claro a su familia y amistades que estaba ansioso en que yo volviera a casarme. Y unas semanas antes de morir en 2014, en 2 conversaciones separadas, dijo a 2 amigas: me gustaría que Robert se casara con Nancy Leigh Demos. Sin embargo, Bobby nunca me lo dijo. Nancy y yo nos habíamos conocido profesionalmente desde hacía varios años. Y yo la había representado como agente literario desde 2003 hasta 2005. Ella y Bobby se conocían y tenían un amor mutuo por el Señor, por himnos, por ministrar a mujeres, etc.
Nancy incluso nos había entrevistado a Bobby y a mí, junto con una de nuestras hijas y nuestro nieto mayor, para su programa de radio, donde hablamos de cantar himnos como familia. No mucho después que a Bobby le diagnosticaran cáncer, Nancy había estado hablando en una conferencia en Florida, donde vivíamos, y sacó tiempo para visitar a Bobby en nuestra casa. Así que Bobby había visto el corazón de Nancy y había sentido que ella podía ser una compañera adecuada para mí cuando Bobby se hubiera ido. Qué regalo tan compasivo resultó ser este. Aunque yo no sabía que esto estaba en el pensamiento de Bobby, mientras me enfrentaba a esos meses difíciles que siguieron a su muerte, a veces descubría que mis pensamientos giraban hacia Nancy. Finalmente, ella y yo comenzamos una correspondencia que se convirtió en una amistad cada vez más profunda y, con el tiempo, en noviazgo. Ambos teníamos mucho en qué trabajar en esos primeros días, mi dolor por la pérdida de Bobby, el llamado de Nancy como mujer soltera, nuestras carreras y ministerios separados, e incluso la distancia geográfica que nos separaba. Pero después de mucha oración, conversación y búsqueda de consejo de algunos amigos confiables, ambos sentimos una luz verde para comenzar a salir. Y 2 meses más tarde, las 2 mujeres con las que Bobby había hablado se me acercaron y me dijeron lo que ella había dicho. Que esto era exactamente lo que había esperado que sucediera después de su muerte. Se hacía evidente que el Señor estaba escribiendo un nuevo capítulo tanto en mi vida como en la de Nancy. Esta fue una historia que yo, Nancy, nunca hubiera imaginado para mí. Pero el Señor comenzó a despertar el amor en el corazón de esta mujer de 57 años. A medida que yo buscaba con ahínco la dirección del Señor, había una creciente sensación y finalmente una seguridad firme de que Él estaba redirigiendo mi vida y confiándome un regalo diferente, el regalo del matrimonio. Esta sería una nueva vía para experimentar y comunicar la historia de su amor conquistador y redentor. En una mañana sabatina de ensueño en mayo, Robert se presentó en mi casa con un gran ramo de rosas. Después de comentar algunos versículos y de orar, se inclinó delante del sofá donde me hallaba sentada y, oficialmente, me propuso matrimonio. Mi respuesta fue un sencillo sí. Con todo mi corazón. Luego, el 14 de noviembre de 2015, delante de una congregación de más de 500 amigos, y decenas de miles más que se unieron en línea, intercambiamos votos y nos casamos. El Dr. Bill Logan, de 80 años y a quien yo había conocido desde mi infancia, que había sido mi pastor durante mis años en la escuela secundaria y una parte de mis años en la universidad, y de quien recibí un amor profundo por la predicación bíblica expositiva, ofició nuestra boda. La portada del programa, de 28 páginas, decía: una celebración de matrimonio, una representación del amor redentor de Dios que guarda el pacto. El Señor ha sido fiel en cada capítulo hasta aquí. Y sabemos que será fiel en cada capítulo venidero, que su gracia será suficiente a donde quiera que nos lleve. Por encima de todo, nuestro deseo es que nuestras vidas muestren la belleza y la bondad de su historia. Irradiar luz sobre esa representación, contar esa historia, es lo importante y la pasión de nuestras vidas, tanto individualmente como juntos. Los primeros años de nuestro matrimonio implicaron muchos ajustes para los dos. Más como un cambio sísmico para Nancy, quien nunca había estado casada. Hemos experimentado las alegrías y los retos de unir 2 vidas, aprendiendo a amarnos y servirnos bien uno al otro, confiando en nuestro Padre amoroso que está escribiendo un guión que ninguno de nosotros pudo haber imaginado. El ministerio de Nancy produjo un corto vídeo sobre nuestro noviazgo y matrimonio. Lo llamaron Gracia Inesperada, la historia de Nancy y Robert. Y así es como ambos describiríamos nuestra historia completa, a través de muchas vueltas y revueltas sorprendentes, desde nuestras infancias hasta toda esta temporada en que nos encontramos ahora. Nunca deja de sorprendernos lo maravilloso de la gracia que Dios nos ha concedido día tras día, año tras año, rescatar, redimir, perdonar, bendecir, renovar, restaurar, ayudar, curar, liderar, animar, fortalecer, santificar, transformar y mucho más. Comprendemos que en muchos sentidos nuestra historia es extraordinaria. Hemos sido los receptores de una herencia piadosa y de muchas otras bendiciones que no nos hemos ganado y por las que no podemos darnos mérito.
Aunque nuestros caminos no han estado libres de sufrimiento, nos hemos salvado, hasta ahora, de muchas dificultades que otros han tenido que soportar. No somos más espirituales ni más merecedores que ellos. No obstante, al final del día, es inútil y absurdo comparar historias. Dios es soberano. Sus caminos son insondables e inescrutables. Solo Él sabe completamente por qué hace lo que hace. Pero sabemos que todo lo que hace es útil, bueno y para nuestro bien. Esa es la idea central de este libro. Mientras, Robert y Nancy, nos sentamos aquí hoy día, no sabemos qué nos deparará el futuro. Nuestra historia aún está escribiéndose, y Dios no nos ha dado información sobre cómo serán los próximos capítulos. Pero nuestra confianza está puesta en aquel que tiene nuestro futuro en sus manos, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, Hebreos 12:2.2, b. Eso nos da libertad y paz, aunque no podamos ver lo que nos espera. Al haber escuchado algunas de las dolorosas historias que nos han contado queridos amigos para este libro, no podemos dejar de preguntarnos qué caminos rocosos aún podríamos estar llamados a recorrer. Sabemos que aparte de pruebas y tribulaciones es imposible llegar a ser como Jesús. Podríamos enfrentar graves problemas de salud, la muerte del uno o del otro, y otras crisis conocidas solo por Dios. Sin embargo, sabemos que el Señor ha sido fiel en cada capítulo hasta aquí. Y sabemos que será fiel en cada capítulo venidero, que su gracia será suficiente a donde quiera que nos lleve. No queremos decirle a Dios cómo escribir nuestra historia, confiamos en que la escriba por nosotros. Nuestro objetivo no es hacer un nombre, un ministerio o una reputación para nosotros mismos, sino servirle y terminar la carrera que Él ha marcado para que corramos. Por encima de todo, nuestro deseo es que nuestras vidas muestren la belleza y la bondad de su historia.